Hola, buenos días. Mi nombre es María Soledad de la Fuente y soy vicedecana de estudiantes de la Facultad de Derecho. Bienvenidos, como no, por parte de nuestro centro a la jornada, a la tercera jornada alumna, que es una iniciativa estupenda y muy acertada que realiza nuestra Universidad de Málaga para dar a conocer los distintos grados que se imparten en concreto en la Facultad de Derecho. Nosotros actualmente, en este curso 22-23, tenemos 3 grados que se imparten, que son el grado que yo les llamo los grados simples y el grado doble, ¿no? Como grado simple, pues tenemos el grado en Derecho, que es uno de los más antiguos que tiene nuestra universidad, que es jovencita porque tiene 50 años y aunque os pueda parecer que mucho, no es tanto. El grado en Criminología, que fuimos una de las facultades pioneras en implantarlo como estudio de grado y que a continuación una antigua alumna les explicará el grado en sí, los estudios y luego las salidas profesionales y qué es lo que está haciendo ella, su experiencia personal. Y luego, desde hace unos 8 años, unos 8 cursos, se implantó la doble titulación de Derecho y ADE. Es un título, ya lo veréis cuando hablemos de él, bastante completo porque te permite una doble licenciatura y sales al mercado laboral no solamente con los conocimientos del grado en Derecho, sino también de todo lo que concierne a la empresa. El próximo curso se va a iniciar un nuevo grado, que es el doble grado de Derecho y Criminología, que va a ser un grado muy demandado por las materias que trata, pero que, como digo, vamos a empezar en el curso 23-24 y por lo tanto ahora mismo no tenemos, yo le explicaré un poco en qué consiste, pero no tenemos alumnos que hablen sobre el mismo porque, como le digo, es pionero y se va a iniciar el próximo curso. Ya sin más, pues no sé si Ana está preparada, si puede intervenir Ana, nuestra representante del grado en Derecho. Entonces le vamos a dar la palabra a Jacqueline, que es una egresada, antigua alumna de nuestra facultad de Derecho en el grado de Criminología, por lo tanto ha finalizado sus estudios y les va a explicar lo que es el grado en Criminología, el acceso, las distintas salidas que tiene y su experiencia profesional. Pues cuando quiera, muchas gracias. Hola, bueno, como ha explicado María Soledad, me llamo Jacqueline, soy antigua alumna de criminología. Bueno, tampoco hace mucho que me gradué, hace como, bueno, no llega al año, fue en julio del año pasado. Y bueno, os vengo a contar un poco cómo ha sido el grado, mi experiencia y ahora mismo lo que estoy haciendo. Pues bueno, yo me metí en el grado porque yo tenía muy claro que quería opositar a policía. Entonces pensé que el estudiar esta carrera me iba a dar una perspectiva sobre todo el ámbito delictivo, el delito, el delincuente, la víctima. Entonces, pues lo cogí como opción. Yo siempre recomiendo a todo el mundo que antes de coger y empezar a estudiar una carrera, averigüe y compruebe toda la información que pueda sobre ella, porque es verdad que me he encontrado con muchos compañeros de clase que empezaron el grado y su percepción de él estaba un poco distorsionada por la serie, que yo creo que es lo que le ha hecho mucho daño al grado, porque todo el mundo piensa, ve criminología, le llama la atención y dice, uy, CSI, mentes criminales, esa serie, seguro que vamos a hacer esas cosas. No, o sea, es algo totalmente diferente. En plan, yo, por ejemplo, para buscar información, me metí, por ejemplo, en la planificación docente del grado y ves las asignaturas que vas a dar, el contenido que se da más o menos en ella, y así llegas con una idea acertada. Porque en verdad, criminología lo que es es una ciencia como cualquier otra, que tiene su propio método, que ya lo estudiaréis para realizar investigaciones. ¿Y qué hace la criminología básicamente? Pues estudia todo lo que es el delito, el delincuente y la víctima desde diferentes ramas. Es decir, la estudia desde el derecho. Estudiamos cómo protege el derecho a la víctima, cómo se intenta prevenir la delincuencia, cómo cuando una persona ya ha delinquido, cómo se mete en todo el sistema penal. También lo tratamos desde la sociología, en plan, cómo la sociedad puede influir en que una persona sea victimizada o que una persona pueda convertirse en delincuente o cómo fomenta la propia sociedad que exista la criminalidad. También lo estudiamos desde la antropología y luego, claro,
criminología, aunque es una ciencia que empezó mucho más después, que hay otras disciplinas que tienen son mucho más antiguas que esta, pues es verdad que ahora mismo sí que se han desarrollado ciertas teorías y ciertos autores, que los iréis viendo a lo largo de la carrera, pues han empezado a desarrollar estudios criminológicos y esto ha dado a que demos ciertas asignaturas en nuestra carrera, como es victimología, que se centra solamente en estudiar a la víctima, teorías de la criminalidad, que por ejemplo, básicamente un montón de autores nos dice por qué se dan X delitos, por qué se dan X fenómenos, cómo podemos prevenir que se cometan delitos. Pero es eso, básicamente. No quiero que tengáis la idea de que vais a ser como mentes criminales, que vais a llegar, os vais a encontrar un caso y vais a decir, pues no, esta persona es una persona que tiene X psicopatía. Es verdad que vemos en ciertas asignaturas de psicología las psicopatías que puede sufrir la gente, cómo se manifiesta y todo eso, pero no hacemos perfiles de cómo detener a un delincuente que está matando a mucha gente. No, eso son las series. Bueno, en cuanto a mi carrera, a ver, a mí lo que me gustó y me gustó mucho durante estos 4 años, y es una experiencia que me llevé, es que no es una carrera monótona. Es decir, por ejemplo, nosotros teníamos 2 horas de derecho penal, que estábamos viendo los atenuantes y los agravantes de la pena, y luego a las 2 horas siguientes estaba viendo tanatología y toxicología, es decir, estaba viendo cómo detectar en una persona muerta signos de que ha sido envenenado, por ejemplo, con arsénico. O sea que es una carrera que se alimenta de tantas ramas diferentes que nunca se te va a hacer aburrida. A mí, por ejemplo, me encantó estudiar esa carrera. Se me hizo muy atractiva, es decir, a mí con sinceridad no me costó, o sea, no me supuso una carga, porque yo hablo con ciertos compañeros de otras carreras y dicen, es que estos 4 años de carrera se me han hecho horribles, súper pesados, y es como, pues bueno, ese no ha sido mi caso, o sea, a mí me ha encantado la carrera, no se me ha hecho aburrida. Es verdad que si te gusta algo, no se te suele hacer tan pesado, pero también le he dedicado muchas horas. O sea, el hecho de que te guste algo no significa que se te va a dar así por obra de arte, sino que vas a tener que empeñarte mucho, dedicarle muchas horas de estudio, de trabajo, vas a pasar noches en vela porque tienes que entregar X trabajo o tienes que estudiar para parciales, pero en verdad, si te esfuerzas y estudias, vas a sacar perfectamente la carrera y te la vas a sacar en 4 años, como ha sido mi caso. Y luego, ¿qué otra cosa? Bueno, en el ámbito laboral. No os voy a mentir, en el ámbito laboral, criminología no es que salgas como un doctor y digas me voy al hospital. No, criminología es una carrera que aquí en España, por ejemplo, lleva muy poco tiempo. Es una disciplina que no se ha desarrollado mucho en nuestro país. Es verdad que si te vas a Estados Unidos, que es la cuna del nacimiento de la criminología, ahí tiene un montón de salidas y básicamente cuando empiezas a estudiar la carrera, sabes que sales y que tienes muchísimas oportunidades laborales. Aquí, como ha pasado con otras disciplinas como la psicología o otras ramas, ahora mismo el ámbito que la criminología podría estar ocupando está ocupado por otras disciplinas. ¿Qué pasa? Que ahora cada vez salimos más criminólogos y lo que tenemos que hacer es decir, pues mira, este es nuestro ámbito de actuación, así que nos tenemos que quedar aquí. Pero claro, eso es algo que se irá haciendo poco a poco con los años. Ahora mismo, toda la gente que ha estudiado conmigo y que se ha graduado, pues la mayoría nos hemos ido o a instituciones penitenciarias. Conozco a varias compañeras mías que se están preparando las oposiciones para meterse a instituciones penitenciarias. En mi caso, yo me he ido por Policía Nacional y me estoy preparando las oposiciones para inspector de Policía Nacional. Y luego, sí es verdad que conozco también otros compañeros que les ha gustado más la Guardia Civil y se están preparando las oposiciones en ese ámbito. A ver, no solo eso, luego hay gente que se ha especializado o ha hecho un máster o está haciendo ahora mismo un máster en otro ámbito y se quiere ir por otros ámbitos que hay después. Te puedes especializar. A mí, por ejemplo, sí que me gusta mucho, o desde el principio yo quería ser policía. Entonces, yo sí que me estoy preparando las oposiciones, pero por ejemplo, luego me gustaría
hacer un máster de seguridad informática, que fue una de las asignaturas que vi en el grado y que me llamó mucho la atención. Y también, por ejemplo, me gustaría también hacerme un máster en criminalística, que es una rama que vemos poco en criminología, pero que a mí me llamó mucho la atención porque el hecho de tomar huellas, de utilizar ciertos elementos químicos para coger, detectar la sangre, recopilar los vestigios, la cadena de pruebas, todo eso a mí me llama mucho la atención y me gustaría meterme en policía científica dentro de las ramas de la Policía Nacional. Entonces, en mi caso, he tirado por eso. Pero hay muchas otras personas que se han ido en otros ámbitos. Hay gente que, por ejemplo, ahora mismo está yendo a hacer investigaciones sobre cómo prevenir X delitos. Y también nosotros, bueno, la suerte que se tiene en la Universidad de Málaga es que está el Instituto de Criminología. Entonces, nuestros profesores nos pueden informar un montón sobre salidas laborales, nos informan sobre planes o incluso a ellos les piden muchas veces un plan que me acuerdo que nos explicaron nuestros profesoras fue para evitar la delincuencia que se estaba dando por parte de los MENAS en Ceuta y Melilla. Y claro, esa investigación se la pidieron al Instituto de Málaga y claro, los profesores tienen muchísima formación, que tienen formación que a lo mejor tú no te encuentras en otras universidades que también ofrezcan el grado y te pueden orientar mucho más. Y yo en mi caso siempre le he preguntado a los profesores, me he informado con ellos y ellos siempre han estado a disposición nuestra. Entonces, eso yo creo que no tengo nada más que decir y que os animo a informaros todo y que si en verdad tenéis ganas de hacer esta carrera porque queréis dedicaros, ya lo tenéis muy segura, a la fuerza del cuerpo de seguridad, mucha gente dice de opositar sin tener la carrera, pero yo creo que estudiando la carrera tienes una perspectiva que la gente no tiene, porque te hace ver las cosas de una manera muy diferente a la que la gente lo ve normalmente. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme y cualquier cosa, aquí estoy. Pues Jacqueline, muchas gracias por tu participación en la jornada y por explicar de esa forma tan amplia y con esa perspectiva tan completa lo que ha sido para ti el grado en criminología y también las distintas opciones que tiene el grado en sí, aunque como tú bien has dicho, es una carrera que actualmente hay que ir buscando cuáles son las salidas, pero como veis, son muchas las que actualmente tiene y más las que va a tener en un futuro. Entonces, a continuación, no sé si va a poder intervenir Ana Arenas. Bueno, me están diciendo que no. Teníamos preparado la intervención de una antigua alumna que salió el año pasado del grado en Derecho y que actualmente desempeña sus funciones dentro del ámbito de la Unión Europea y nos gustaría que les hubiese dado una perspectiva no solamente de lo que es el grado, sino también de la salida profesional dentro de la Comisión o del Parlamento de la Unión Europea. Como no puede intervenir, pues voy a hacerlo yo y voy a intentar explicaros tanto lo que es el grado en Derecho como la doble titulación del grado en Derecho y del doble grado Derecho y ADE. Pues empezamos con el grado en Derecho. ¿Por qué estudiamos el grado en Derecho? ¿Por qué existe el derecho? Vamos a ver, tenemos que ser conscientes que todos nosotros vivimos en una sociedad. Y en esa sociedad que vivimos, para que se pueda vivir y podamos mantener una convivencia, es necesaria unas normas. Sin normas no sería posible la convivencia en la sociedad en la que vivimos. Y esas normas nos las proporciona el derecho. Un ejemplo muy sencillo que os puedo poner es, por ejemplo, que ocurre pues si nosotros vamos circulando con nuestro coche y nos encontramos con un semáforo en rojo, pues que rápidamente sabemos que nos tenemos que detener. ¿Por qué? Porque tienen que pasar peatones, tienen que pasar viandantes, bicicletas, niños pequeños, porque es una norma que tenemos que cumplir. Y si no la cumplimos, imaginaros lo que puede ser una actividad, circular con un vehículo a motor sin respetar unas normas.
Entonces, en el caso de que no cumplamos esa norma que nos indican, es decir, que nos tenemos que parar y que, por ejemplo, atropellemos a un viandante o choquemos con una moto que sí ha respetado la señal, pues imaginaros el daño que podremos provocar. Y ante una actitud negligente por nuestra parte, la consecuencia será una sanción. Pues eso es el derecho. El derecho tiene un conjunto de normas establecidas por nuestros por los órganos por el órgano legislativo por excelencia, que es el Parlamento estatal, y luego también los de las distintas comunidades autónomas, cuya finalidad no es otra que ordenar la convivencia dentro de una sociedad, de la sociedad en la que vivimos, y que tiene una función preventiva y una función resolutoria. Pues la función preventiva, en la medida que la cumplamos, no habrá ningún problema, y en el caso de que no cumplamos esa función preventiva, pues entonces tiene que actuar el derecho en su función resolutoria. Fíjense ustedes, ahora mismo, a partir del inicio de abril, empezamos, si os suena, seguro que les suena, el periodo sobre la declaración de la renta, el impuesto sobre la declaración de la renta de las personas físicas. Es decir, que aquellas personas que tienen o tienen unos ingresos por determinado, superando un umbral, es necesario que declaren al Estado esos ingresos que han percibido durante el ejercicio económico anterior, durante el año anterior. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros superamos o llegamos a ese umbral y declaramos, perfecto, porque estamos actuando en la función preventiva del derecho. Si por el contrario no lo hacemos y Hacienda se da cuenta que aunque tenemos la obligación de hacerlo, aunque somos sujetos activos sujeto pasivo de esa obligación y no cumplimos con ella, entonces rápidamente Hacienda nos sancionará y la sanción de Hacienda será pues obligarnos a hacer la declaración más una sanción económica por aquello que no hemos llevado a cabo. Entonces así funciona el derecho en su función resolutoria. Como este ejemplo, pues 20.000 más. Por ejemplo, Jacqueline os ha dicho anteriormente que una de las facetas o de la que yo estudia es el derecho penal. El derecho penal lo que implica es el estudio de lo que es el delito y la sanción que impone el Estado a la persona que ha cometido el delito. Pues exactamente igual, si alguien lleva a cabo una evasión de capitales que está prohibida por nuestro ordenamiento jurídico, pues actuará el derecho en su función sancionadora, ¿no? Por no haber cumplido su función preventiva. O por haberse saltado el sujeto a la función preventiva del derecho. Pues eso es, a grosso modo, lo que estudia el derecho. Nosotros, dentro del derecho, pues tenemos dos grandes ramas, el derecho público y el derecho privado. El derecho público estudia las relaciones entre el Estado y el particular, y un ejemplo de ella es muy claro, el ejemplo que os he puesto del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuyo sujeto activo, quien exige el cumplimiento de esa obligación, es el Estado frente al sujeto pasivo, que somos las personas físicas. Y el derecho privado es el que regula las relaciones entre particulares. Bueno, pues a grosso modo esa es la estructura de nuestra carrera, derecho público y derecho privado. Y así se articulan 4 años en el grado en derecho, que tiene 8 semestres. En realidad, decimos, realmente son cuatrimestres, no son semestres. Y en esos 8 cuatrimestres, pues se estudia toda la rama de nuestro ordenamiento jurídico, tanto la perteneciente al derecho público como la perteneciente al derecho privado. Nuestro sistema de impuestos por nuestra universidad y que nosotros seguimos y que creo que es bastante acertado, es que seguimos un sistema de evaluación continua. Es decir, que los alumnos, por ejemplo, en mi caso, que aparte de ser vicedecana, yo soy profesora de Derecho Civil, pues lo que se hace es que en la asignatura, si se evalúa sobre el 100%, pues tenemos un 60% que es la nota final del examen y el 40% son las actividades de evaluación continua, es decir, todo aquello que va realizando el alumno durante el cuatrimestre y cuya máxima nota a sacar en esa evaluación continua es un 4, vale un 40%, y que se adiciona al 6 que vale la nota, del examen final. El grado se complementa, como se pueden imaginar, al final del grado, junto con estas asignaturas, tanto de derecho público como de derecho privado, tiene una asignatura que es prácticas externas y el trabajo fin de grado. El trabajo fin de grado es un trabajo de investigación que realiza el alumno en el último curso del grado, tutorizado por un profesor, desde la academia, y es sobre un trabajo de investigación
y que se califica por el propio tutor que lo ha, que lo ha llevado hasta un máximo de 9. ¿Por qué hasta un máximo de 8,5 o 9? Porque y ese trabajo, perdón, se defiende frente al profesor que ha tutorizado el trabajo y que lo conoce bastante bien. Si el alumno obtiene una calificación en ese trabajo por encima del 8,5 o del 9, pues ya puede optar a obtener la matrícula de honor con otro examen ante un tribunal formado por 3 miembros que le hacen, después de escucharlo y después de la exposición del trabajo, pues le ofrecen, lo califican, le realizan una serie de preguntas y lo califican sobre esa definitivamente. Y pueden mantener la nota que obtuvo con el tutor académico o subirla a sobresaliente o definitivamente a matrícula de honor. Y luego este año se han implantado, porque ha habido una modificación del grado en Derecho, no se ha modificado, o sea, no tenemos un nuevo plan de estudio, sino que se ha modificado el plan de estudio del año 2010 y se ha iniciado, como digo, se han introducido una nueva asignatura que son las prácticas externas. Hasta ahora las teníamos, pero como prácticas internas. Las prácticas externas supone que cada alumno del grado en Derecho pues puede realizar, una vez que ha superado el 70% de los créditos de la asignatura, del grado, cada asignatura tiene un valor de 6 créditos y cada crédito tiene un valor de 25 horas. Pues una vez que ha superado el 70% de los créditos, el alumno puede optar a la realización de las prácticas externas. Las prácticas externas pueden ser curriculares o extracurriculares. Las curriculares son las que no son remuneradas porque es una asignatura más de la carrera que se la adjudica la propia universidad y a la que acceden los alumnos por expediente académico según la media. Y las prácticas extracurriculares son prácticas remuneradas que también ofrece la universidad porque las distintas empresas ofertan la posibilidad de trabajo en ellas. Son generalmente empresas que tienen asesoría jurídica, bancos, entidades financieras, distintos despachos, administración pública, y ahora se está intentando también el convenio con el Consejo General del Poder Judicial para que nuestros alumnos puedan realizar las prácticas en la Ciudad de la Justicia, concretamente en los distintos juzgados. También tenemos dentro de nuestras prácticas en Derecho se llevan a cabo prácticas en instituciones relacionadas con el ámbito también de la criminología, como puede ser el servicio de atención a la víctima o instituciones penitenciarias. Pues eso es, como les digo, a grosso modo lo que es el grado en sí. Una vez que se ha finalizado el grado, pues nos encontramos con ¿qué hago, no? Evidentemente, lo que sí les digo es que cualquier carrera o cualquier grado hoy en día necesita una especialización, porque así está pensado también lo que es el plan Bolonia. Para nosotros, pues de forma inmediata, ¿qué se hace cuando un alumno ha finalizado el grado en Derecho? Pues la mayor parte de ellos quieren ejercer como letrado. Para ejercer como letrado es necesario, o como procurador, es necesario que nuestros alumnos realicen un máster habilitante, el máster de la abogacía. El máster habilitante significa que sin él no es posible que el alumno ejerza el grado, la profesión de letrado. Esta profesión de letrado, como digo, bueno, este máster lo ofrece, por ejemplo, la propia Universidad de Málaga y tiene un año y medio. Una vez es durante un curso y medio curso siguiente, ¿no? Una vez que el alumno ha finalizado ha finalizado el grado, como le digo, inicia el máster de la abogacía y una vez finalizado el máster de abogacía, en el que también se le quiere dar un carácter más práctico y más extenso de lo que se ha hecho durante el grado, pues tiene la posibilidad de acceso al ejercicio de la profesión es a través de un examen de estado. Superado el examen de estado, ya se puede colegiar en el Colegio de Málaga, el Colegio de Abogados de Málaga, o donde quiera ejercer su profesión, y puede iniciarse en las labores jurídicas de asesoramiento a clientes en cualquier rama en la que se quiera especializar, teniendo en cuenta las distintas jurisdicciones que existen en nuestro ordenamiento jurídico. En la doble licenciatura de Derecho y ADE, pues el alumno, lo primero que os tengo que decir es que no son 4 años, son 6 años. Y en esos 6 años igualmente se divide las distintas asignaturas se dividen por cuatrimestres. Por cuatrimestres en los que actualmente de forma conjunta, antes era de forma alternativa, se va estudiando Derecho y Empresa.
Una vez que ha finalizado el grado de el alumno, pues estudia todas las asignaturas del grado en Derecho, salvo las optativas, y también del grado en Empresariales, salvo en Dirección y Administración de Empresas, también salvo lo que son optativas en sí. Pero tiene que realizar igualmente prácticas externas, tanto para el grado en Derecho como para el grado en Administración y Dirección de Empresas, y tiene que realizar tanto un TFG para un trabajo a fin de grado en el grado en Derecho, como en el ámbito de la empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues sale, como digo, con una doble titulación que le da un espectro más amplio o un ámbito más amplio de actuación, o para encaminar su futuro profesional, porque puede dedicarse no solamente de forma exclusiva al derecho, de forma exclusiva a la que es la empresa en sí, sino que también puede aunar ambas actividades, y es muy común hacerlo tanto en el ámbito de lo que es el derecho, ¿cómo les digo? En el ámbito de una consultora, o en el ámbito de una entidad bancaria, o incluso en los propios despachos, en grandes firmas que tienen tanto perfil jurídico como perfil económico. Independientemente de esto, tienen las distintas salidas profesionales, que en el grado en Derecho siempre se ha centrado un poco, siempre hemos pensado que aparte del ejercicio de la abogacía, pues podía ser las oposiciones como funcionario de carrera, jueces, registradores, notarios, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, dentro de la Administración Pública. Hay muchísima variedad de distintas oposiciones que se pueden llevar a cabo, pero también tenemos una serie de oposiciones que se salen del marco común porque no estamos acostumbrados o porque no son tan conocidas, pero que igualmente son unas oportunidades fantásticas, y que además tienen la ventaja de que al ser tan poco conocidas, son mucho más, o sea, son mucho menos los candidatos que se presentan, ¿no? Por lo tanto, en muchas ocasiones incluso quedan plazas vacantes. Nosotros últimamente, a través del Ministerio de Educación, pues tenemos contacto con quien organiza todas estas actividades, no quien organiza, sino quien se responsabiliza de toda lo que son la publicación y el conocimiento de lo que son de la posibilidad de trabajar dentro del ámbito de la función pública y de las que no son tan conocidas, y estamos ahora mismo pues promoviéndolas y dándolas a conocer entre nuestros estudiantes. Una opción estupenda, que no es tan conocida como por ejemplo las oposiciones típicas, pues es la posibilidad de trabajar dentro de la Unión Europea. Yo tenía especial interés en que Ana Conde os pudiese hablar sobre ello, pero no sé si está ahora mismo disponible o no. Chelo, ¿es posible que intervenga Ana o no? ¿Cómo está la situación? ¿Es posible? Lo hemos intentado, pero parece ser que no. Vale. Pues entonces les voy a explicar un poco la experiencia de Ana, porque la tuvimos la semana pasada en la Facultad de Derecho, explicándolo su propia experiencia, y les voy a comentar. Vamos a ver, una cuestión, bueno, parece que Ana puede, pero antes que nada, antes de saber si finalmente Ana puede intervenir o no, lo que sí quería comentar es que se me ha olvidado, tanto para la doble titulación del grado en Derecho, como de Derecho y ADE, como para Derecho solamente, es que la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga ofrece la posibilidad de que los alumnos realicen estancias tanto a nivel de SICUE es decir, que se puedan ir a otra facultad de Derecho dentro del territorio nacional, como el Erasmus. Yo es una cosa que les aconsejo totalmente. Es verdad que algunas asignaturas no se convalidan, y tienen ustedes que tener mucho cuidado cuáles son las asignaturas que van a recoger en su acuerdo académico para la universidad de destino, con el fin de que sean luego las mismas que se convalidan en la Universidad de Málaga.
pero creo que el salir de Málaga y el salir bien sea a otra universidad española o a una universidad extranjera, como puede ser el caso de Ana, que el año pasado estuvo en Lovaina, o como puede ser iros a Italia, a Inglaterra, a Polonia o incluso Estados Unidos, con los que también, o con distintas universidades con las que tenemos convenio, pues ofrece una experiencia muy enriquecedora, no solamente a nivel personal, que ya lo veréis como es así, porque os permite contactar con otras realidades distintas a lo que es la vuestra habitual, sino también académicamente salís muy bien formados. Entonces, no sé si ya puede Ana intervenir. No puede intervenir. Bueno, pues entonces os voy a explicar un poco cómo accedió Ana a su trabajo actual, que está de becaria en la Unión Europea. Ana pues tuvo me dice que parece que lo está consiguiendo. Un momentito. Chelo, ¿lo está consiguiendo? ¿Qué hago? Vale. Bueno, Chelo, yo continúo explicando un poco la experiencia de lo que quería comentaros y a ver si ella puede intervenir y explicaros mejor lo que significa. Vale. Esta chica, Ana Arenas, ella estudió el grado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, el grado en Derecho, y tuvo una nota bastante buena, tiene un expediente muy bueno. Y en cuarto de Derecho se planteó el poder realizar su último curso en Bélgica, concretamente en la Universidad de Lovaina. A lo largo de los 4 años o los 3 años previos en los que ella había estudiado el grado, pues dentro de esa dualidad entre derecho público y derecho privado, pues ella se había decantado porque le gustaba más. Eso ya cuando empecé a estudiar el grado veréis que hay unas asignaturas que os enriquecen o que os gustan más que otras. En mi caso fue al contrario, yo me fui para el derecho privado, pero a ella pues le apasionaba el derecho público y en concreto el derecho internacional. Entonces ella pensó que ese cuarto año lo podía hacer en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y especializarse y realizar las asignaturas propias de lo que era el derecho internacional público, en lo que se estudia pues, la relación entre los distintos estados y además se estudia de manera específica el derecho comunitario, es decir, del derecho de la Unión Europea. Nosotros tenemos una entidad supranacional, por así decirlo, porque está por encima del Estado, que es la Unión Europea, de la cual depende la mayor parte de la normativa que rige nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros ingresamos en la Unión Europea en el año 1986 y a partir de entonces pues tuvimos la necesidad de converger hacia ese grupo de estados que lo que pretenden a nivel europeo es la libre circulación de personas y de capitales y que como veis poco a poco se va consiguiendo, ¿no? De hecho, fijaros, ya tenemos esta moneda única desde hace muchísimos años. Entonces, pues ella, como digo, se especializó en Derecho de la Unión Europea en distintas materias, en materia digital, en materia comercial, en materia mercantil, y eso le ha permitido pues con esa especialización, fijaros, sin llevar a cabo y sin cursar ningún tipo de máster, porque el máster viene después del grado y ella finalizó el grado en junio, pues directamente, gracias a ese bagaje, que ha complementado también, que es muy importante que seáis conscientes de ello, con los idiomas, porque a día de hoy, pues el idioma no es un plus, desgraciadamente, ya no es un plus. En épocas pasadas sí podía ser un plus. Hoy en día tú cruzas los Pirineos y todo el mundo habla inglés. Pues nosotros tenemos que alcanzar un nivel de inglés importante, tipo C1 y también de otra lengua. Cuantas más lenguas, mejor. Por ejemplo, ella también, pues viendo las circunstancias y que estaba en Lovaina, pues, y ya tenía conocimientos de francés, pues intentó adelantar o perfeccionar el francés. Gracias a eso, tanto a los idiomas como al grado, como a distintas actividades de tipo asistencial o humanitario que ha podido realizar a lo largo de estos años, pues
después tuvo distintas entrevistas y fue aceptada para actuar como becaria en la Unión Europea. Actualmente ella desarrolla un papel en la comisión como becario y que le está siendo muy enriquecedor. No sabe si su futuro profesional lo va a encauzar únicamente en la Unión Europea o si posteriormente puede dedicarse a otra actividad, pero esto ya le está permitiendo el hecho de acceder a la Unión, el hecho de formarse a un nivel muy superior para intervenir en la... Ay, me dicen que Ana ya está, ¿no? Pues entonces ya, Ana, he hablado un poco. Ana, buenos días. He hablado un poco, te he presentado, he dicho un poco a los alumnos que nos están escuchando el grado en Derecho, cómo te fuiste tú, finalizaste aquí en Málaga en tercero, el cuarto grado lo hiciste, cuarto curso, perdón, lo hiciste en Lovaina y cómo estás actualmente trabajando en ello. Ya sigues tú, cuando tú quieras, por favor. Vale, genial. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muchas gracias, hija, por Nada, conectarte. pues bueno, yo voy a contar un poco lo que supuso para mí el grado en Derecho. Yo entré en Derecho, pues un poco con muchísima incertidumbre, la verdad, porque al final, con 18 años, yo creo que es casi imposible saber al 100%, por lo menos desde mi perspectiva, saber a lo que te vas a dedicar en el futuro. Entonces, bueno, yo desde muy pequeña siempre he tenido un interés sobre todo lo que ocurría a mi alrededor, y es verdad que pues Derecho era una de las carreras que se asemejaba más hacia el camino que quería ir. Entonces, pues empecé en Derecho bastante asustada porque al final yo vine de una educación que no era española, que era la británica. Entonces al final, bueno, el sistema es muy distinto, no se memoriza tanto, y entonces cuando empecé a memorizar me di cuenta que había muchísimas diferencias, y eso es lo que supuso para mí fue un reto que pude, al final pude sobrellevarlo de la mejor manera estudiando horas de más. Pero yo diría que, bueno, Derecho es una carrera que, aparte de ser muy bonita porque te da una base muy buena para después aplicarla en lo profesional, también diría que esa base de 4 años no está finalizada hasta que realizas el máster de acceso a la abogacía, si lo que te quieres dedicar es al mundo de la abogacía. Porque está muy bien toda la base jurídica que nos dan, pero la parte práctica sí que es verdad que el máster de abogacía la complementa a la totalidad. Y bueno, también os quería comentar un poco lo que más me gustaba del grado, en este caso en Málaga, es cómo se ha ido abriendo más y más al área internacional. Y he podido ver de primera mano cómo en muchísimas clases estaba rodeada de gente de otros países que venían de Erasmus a Málaga, y eso lo que me ha proporcionado también es tener la oportunidad de poder hacer asignaturas de Derecho Español, pero en inglés. ¿Qué ha pasado con estas asignaturas? Por ejemplo, hice hice Civil 3, por ejemplo, que era de familia y sucesiones. Hice Derecho Internacional Público, hice Derecho Comunitario en inglés, hice Ciencia Política en inglés. Con estas asignaturas en inglés lo que conseguía era tener una clase muy reducida de 20 alumnos, tener básicamente clases particulares con el profesor en las que el profesor sabía tu nombre, te conocía, y quieras que no, al final es un trato muy distinto con respecto a las otras clases en español. Y también, obviamente, te ayuda mucho a ya no solo mejorar tu inglés, porque el objetivo no es mejorar tu inglés en esas clases, sino mejorar tu inglés jurídico, que es muy útil de cara a enfocarte mucho más si lo que te gusta es el derecho internacional, o si aún no sabes si te gusta el derecho internacional, si lo que te gusta es trabajar con gente de otros países, relacionarte con mentalidades muy distintas, con áreas de trabajo que no son tan nacionales, y te aporta muchísimo ya no solo en tema académico, sino también en tema personal. Entonces, eso con respecto más a lo académico. Después, bueno, como ha comentado Miriam, estoy trabajando en el Parlamento Europeo como becaria. Ahora empecé en septiembre, y la verdad es que el tener una base en Derecho ha sido fundamental, por no decir esencial, porque al final, aunque no sea igual, todas las legislaciones europeas que se aprueban aquí en Bruselas tienen un efecto nacional y que se relaciona con las leyes nacionales. Entonces, el tener una base ya de una rama del derecho, bueno, de lo que es el derecho español, pues ayuda mucho de cara al trabajo que hacemos aquí en Bruselas.
Y bueno, por contar así un poco por líneas generales, trabajo es lo que estoy haciendo actualmente es ser asesora de políticas europeas, en la que justo acabo de llegar a una reunión del Comité de Asuntos Exteriores en la que hemos estado comentando precisamente la relación entre España y Brasil. Y claro, bueno, pues es verdad que si no hubiera tenido grado en Derecho, hubiera estado mucho más perdida en este aspecto. Y no sé si hay alguna pregunta de alguno de los asistentes que pueda responder o si os gustaría saber un poco más sobre mi paso por Derecho. Muchas gracias. Quiero agradecer especialmente tanto a Ana como a Jacqueline en su intervención. Teníamos preparado otro alumno de la doble titulación, pero desgraciadamente se ha puesto malo esta mañana y no ha podido intervenir, por eso lo he explicado yo. Y quedamos a la espera si tenéis alguna cuestión que quieran preguntarnos acerca del grado. Bueno, ya me están diciendo que no. Le agradezco muchísimo a los intervinientes su participación y su exposición sobre lo que son los grados que se imparten en nuestra Facultad de Derecho, a Chelo y a todo el equipo que hace posible estas jornadas que creo que ayudan tanto a los futuros estudiantes que pueden entrar o que pueden formar parte de nuestra universidad, y a la universidad en sí por haber organizado y por tener esta idea tan buena como les he dicho antes, de llegar a todos ustedes a través de la presentación de nuestros grados. Muchísimas gracias y quedamos en la Facultad de Derecho a vuestra disposición para lo que necesitéis.